gusto verlos, hermanos. Es el día del Señor, hermanos, es el día en que nos congregamos para alabarlo, para escuchar de su palabra, para aprender más. Y es el momento también, hermanos, para presentar nuestras peticiones. Yo les pido que apaguen sus celulares, este es el único tiempo, tal vez de toda la semana, donde pueden escuchar un mensaje directo, hermanos. Y vamos a ser respetuosos y vamos a aprender, hermanos, de su palabra, ¿no? Yo creo, hermanos, para los que nos escuchan en las redes sociales también, de pronto no sabemos la importancia de tomar la cena del Señor y por qué se debe de tomar y por qué hay requisitos para tomarla, ¿no? De pronto crecimos, muchos de nosotros, en la tradición donde a donde fuera usted se metía, tomaba la cena y hacía lo que quería, nadie le pedía cuentas y después nos dimos cuenta que no era la forma correcta de hacer las cosas. Entonces el día de hoy, hermanos, vamos a aprender de cómo tomar la cena del Señor. Dice Salmo 133:1, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es una cosa preciosa, hermanos, cuando la iglesia fluye en armonía. Ahora, esa armonía se puede romper, hermanos, y hay muchas razones por las que se puede romper, pero una de ellas puede ser nuestro mismo pecado. Es decir, aparentemente todos somos hermanos, estamos bien, pero en la intimidad, cada quien sabe cómo vive su vida, hermanos. Aquí nos vemos bien bonitos, arreglados, perfumados los domingos, pero agárrenos un martes en la tarde, un jueves en la noche. No sé, hermanos, cómo vivamos nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, que de vez en cuando hagamos ese, como los aparatos electrónicos, ese reseteo que se hace, ¿no? Para ver cómo estamos, porque de pronto, sí sabemos, ¿no, hermanos? Cuando dos puntos se empiezan a abrir, al principio no se nota, pero ya cuando pasa el tiempo van así las líneas. Y fue la misma partida. Entonces muchas veces hemos dejado de hacer cosas que tenemos que estar haciendo como pueblo de Dios y las hemos dejado de hacer hasta que venimos a un momento de tomar la cena y decimos, ay Señor, te pido perdón porque no he estado haciendo las cosas correctamente. Tampoco estoy de acuerdo en que se haga seguido porque ya se vuelve como una rutina, pero que sea un momento especial, hermanos, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar para que la iglesia funcione en armonía. No, esta semana, hermanos, estaba yo pensando en una necesidad que como familia tenemos, estaba yo diciendo, ¿cómo vamos a hacer? Estaba yo pensando, era mi pregunta. Y pongo las alabanzas, hermanos, y esa alabanza me llevó de mi preocupación al gozo. Una alabanza, hermanos. Yo me di cuenta porque antes de poner mi alabanza yo iba pensativo, preocupado, haciéndome preguntas, ¿cómo va a estar esto? Pongo mi alabanza y yo me doy cuenta cómo mi alma en 1 minuto, en 2 minutos, era otra. Iba yo alabando y me acuerdo que en algún momento mis lágrimas salieron y digo, Señor, perdóname porque ahorita me estoy dando cuenta que mi gozo viene de ti, que mi esperanza viene de ti, que si algo hay ahorita es esperanza en lugar de preocupación, tristeza, y probablemente usted, hermano o hermana, sea uno de ellos, que usted esté preocupada, esté ansiosa, esté deprimida, porque de pronto estamos viendo donde no tenemos que ver, hermanos. Muchas cosas van a seguir, queramos o no queramos, hermanos. Pero cómo uno las vive va a definir mucho su salud, su crecimiento espiritual. Y ese día, mi día fue diferente. Y no me lo resolvió el Señor ahí, no. Simplemente la esperanza que me dio el saber de que no estaba yo solo. Necesitamos, hermanos, tener una dependencia continua y constante en Jesús. Es la única fuente de sustento, hermanos. No hay otra.
Si usted confía en su dinero o en su carro o en su trabajo, hermanos, todo eso es pasajero. Gente que tiene todo lo que les acabo de decir, vive deprimida. Pero nosotros, hermanos, sabemos en quién confiar. Y van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la cena del Señor? Pues es que la cena del Señor nos invita a volver, hermanos, a poner nuestra esperanza en el Señor. Si ya se me desvió usted un poquito, ya anda triste, ya anda por ahí, hermanos, es tiempo de regresar y poner nuestros ojos en el costo de esa cruz, hermanos. La persona que tiene usted junto a su lado, hermanos, costó la sangre de nuestro Señor Jesús. Y cuando esa persona lo acepta como su Señor y Salvador, sigue los lineamientos que el Señor pide, como obediencia, su bautismo. Hermanos, Él tiene promesas grandes para nosotros. Es real, hermanos. No es una historia de hace 2000 o 3000 años desde el Antiguo Testamento. Es una historia real, porque yo lo he vivido. ¿Quién lo ha vivido, hermanos? Correcto, es real, hermanos, pero hay veces está difícil la vida, que hay veces decimos, para él sí, pero para mí no. No, hermano, hermana, es para todos, es para usted. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para que su palabra del Señor nos revele por qué celebramos la cena del Señor y por qué lo tenemos que hacer. ¿Está bien, hermanos? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, porque en todo el mundo estamos reunidos tus hijos. Y en esta tarde aquí, en esta iglesia bautista Dulce Refugio, queremos decirte gracias, Señor, por el sacrificio de tu muerte, Señor, resurrección, ascensión, y esperamos tu segunda venida. Pero antes de eso, nos dejaste una ordenanza, nos dejaste dos. Una de ellas es celebrar la cena. Y Padre, en este día, revélanos por medio de tu palabra por qué lo hacemos, por qué es importante hacerlo y por qué hay que hacerlo bajo ciertas condiciones. Enséñanos, Señor, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todo el texto, hermanos, va a estar en esta porción de la Biblia. Cuando hagamos la cena, posteriormente voy a regresar a la porción, pero antes voy a empezar aquí. Fíjense lo que dice Juan 6, 52 al 59. Antes de que yo les diga de este versículo, déjenme decirles el contexto del capítulo 6, para que ustedes sepan por qué está hablando nuestro Señor Jesús, porque Él es el que está hablando aquí. En el capítulo 6 es cuando sale Jesús y se va y dice que le habló a una multitud, que había miles. Y de pronto le dice a Felipe, ¿qué es lo que tienes? Dice, bueno, no tenemos nada, tenemos aquí unos panes y unos pececillos. Dice, no tenemos nada, dice, y no tenemos para comprar suficiente. Y Andrés dice, aquí hay un niño que tiene unos panes y unos peces. Entonces él les da de comer a la multitud. Ese es el contexto de este capítulo. Entonces él empieza a hablar de la comida. Por eso es de que vamos a ver este texto, hermanos, porque Jesús les dice que se sienten, vamos a orar, dice, y recojan lo que sobre. ¿Y de dónde? Y se empieza a multiplicar y empieza a hablar de la comida. Y dice que Él es la comida. Yo lo comprobé cuando fue martes, yo creo que fue cuando andaba yo así, me di cuenta que Él es mi sustento, Él es mi gozo, Él es lo que yo necesito. Yo lo comprobé, hermanos, el martes, y esto pasó hace más de 2000 años, y es un recordatorio para usted, que si un día se siente así, Él es su alimento, hermanos, no hay otro. Y entonces miren lo que dice en Juan capítulo 6, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede darnos de comer su carne? Porque Jesús les decía, coman de mi carne. Y dicen los judíos, ¿cómo puede darnos a comer de su carne? Les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. 54. El que come mi carne
y bebe mi sangre tiene vida eterna. Lo están oyendo y dicen, pero ¿cómo podemos comer su carne y beber su sangre? Es lo que está diciendo aquí, hermanos. Ahí está. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si estuviera yo oyendo ahí al Señor Jesús, yo no lo entiendo, yo diría, ¿cómo está eso? 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Comieron maná, pero murieron. Pero el que come de este pan, ¿cuál pan? De su carne, coman de mí, yo soy el pan. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. ¿Qué quiere decir, hermanos? Esto es lo que él enseñaba. Y él quería que aprendiéramos. Coman de mi carne y beban de mi sangre. ¿Ya están viendo cuál es la conexión ahora sí del versículo cuando tomamos la cena? Que va a venir con Primera de Corintios el apóstol Pablo. Pero aquí es Jesús el que dice, coman de mi carne, beban de mi sangre. Y todos están, dicen los judíos, ¿cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Porque el que come de mi carne vivirá para siempre. Yo soy el pan que bajó del cielo. Y el que coma de mí vivirá para siempre. Esto es Juan capítulo 6, 52, 59. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? Déjenme regresar aquí. Antes, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando tenían algún encuentro con Dios, algo significativo que pasaba, los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac, ¿qué es lo que hacían? O muchos de su pueblo, ¿no? ¿Qué hacían, hermanos? Ponían piedras, ¿no? Y decían, y aquí vamos a celebrar porque hasta aquí ha estado el Señor con nosotros. Y ponían piedras y ese era como su templo, donde ellos lo consagraban porque ponían piedras y decían, hasta aquí ha estado con nosotros. Que era como un monumento, digamos, que honraba la presencia de Dios hasta ese momento. Eso es lo que se venía haciendo como un templo. Después ya Salomón es el que escribe el gran templo, que después se destruyó, y que solamente quedó un muro, que es el muro de los lamentos. Bueno, después viene nuestro Señor Jesús y dice que ustedes son el templo. ¿Cómo? O sea que ya no se pone, no. Ahora, hermanos, nosotros somos el templo donde habita el Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado con el templo. Por eso, hermanos, que es que ahora vemos el pasado y digo, ¿cómo es posible que yo pudiera estarme haciendo daño con alcohol cuando el cuerpo es donde habita el Espíritu Santo? Y eso, por ejemplo, pudiera ser para drogas, cigarro, todo lo que está mal, que no está bien porque ese es el cuerpo, ese es el templo, hermanos. Y así esas piedras que ponían era algo sagrado. Este templo, hermanos, le damos buen uso porque es un lugar especial. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. ¿Y qué es dónde dice eso? En 1 Corintios 6. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y en el que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Si sabemos cuál es el precio por el cual fuimos comprados, hermanos. Por lo tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Hermanos, un creyente glorifica a Dios con su cuerpo. ¿Cómo? No lo ensucia, no hace cosas que están mal para su cuerpo, porque no se debe de hacer así. Cuida su cuerpo. El cuerpo entonces se vuelve un templo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es un templo, hermanos. Y si el Señor ha permitido que tenga usted alguna incapacidad, alguna enfermedad, sigue siendo el templo del Espíritu Santo. Eso no cambia, hermanos, sigue siendo. Es un templo.
le pertenece a Dios, no es de nosotros, y le honra a Dios. Eso es importante, hermanos, para entender la cena del Señor. ¿Por qué? Porque un cuerpo que no honra a Dios, hermanos, no merece comer la carne y tomar la sangre, lo que significa, hermanos. En muchos lugares, yo lo vi, yo lo hice. Pasa uno, se toma la cena, ¿y quién supo de dónde veníamos? ¿Quién supo a dónde íbamos? Nadie sabe. Por tradición, por ir con los amigos, por quedar bien, lo hicimos. Bueno, muchos, yo no sé, tal vez muchos no, pero en mi caso yo sí lo hice, hasta que llegué a entender la verdadera importancia de mi cuerpo, para que sea digno, honre a mi Dios al tomar lo que costó eso, hermanos. Es un símbolo, ¿verdad? Pero que el mismo Señor nos los dejó dicho, no lo inventó nadie, Él nos los dejó dicho y lo vamos a ver. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo es muy importante que lo cuidemos y que esté en condiciones de recibir la cena del Señor. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? La celebración de la cena del Señor es una gran oportunidad de anunciar en el Evangelio. ¿Cómo puedo anunciar con la cena del Señor? Versículo 26, estamos ya hablando de 1 Corintios, ahorita vamos para allá. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que participamos en la cena, hay alguien sentado que todavía no alcanza a entender y dice, oh, esto lo vamos a hacer hasta que Él regrese. Sí, hasta que Él regrese o hasta que usted ya no esté con nosotros, que el Señor ya lo llamó. Pero de otra forma, hermanos, esto lo vamos a seguir haciendo por miles y miles de años hasta que Él venga. Es una ordenanza, no es opcional. Y ahorita lo vamos a ver, dice, háganlo. Cuando se dice háganlo, es porque hay una orden ahí para hacerlo. Entonces, estamos bien, hermanos, hasta aquí no los he confundido, ¿verdad? Vamos bien, ok. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? Va a haber 3 puntos, hermanos. El primero es para recordar. Cada vez que lo hacemos, nos acordamos. Y no sé si a ustedes pasa, pero hay veces cuando está uno escuchando una alabanza, o viendo el momento de la cena, o leyendo una escritura, ¿no les ha pasado a ustedes que se ponen a imaginar cómo fue? Porque yo me pongo a pensar, hermanos, cuando alimentó a los 5,000. Y dice que eran, si ustedes leen la escritura, hermanos, Juan capítulo 6 dice que fueron 5,000 varones. O sea, eran familias. El que iba con su esposa, el que iba con su esposa y 2 niños. Hermanos, y les dio si yo, que somos 5, a veces no alcanzan las pupusas. 5, hermanos. Eran 5,000 varones, hermanos, si sobró, si usted hubiera estado ahí, ¿qué hubiera pensado de Jesús? Honestamente, si usted hubiera estado ahí en parte de ese grupo, oye, ¿y cómo comimos y sobró? ¿Quién es él? Es José, el hijo del carpintero, pero algo tiene él. Por eso lo seguían. Entonces, imagínense, cuando uno celebra la cena, muchas veces nuestra mente se va a ese momento, y como nuestro Señor Jesús vino para dar su sangre de una vez y para siempre, y que hubiera un solo requisito, creer en Él, para que quien crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, que somos los que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador, hemos confesado nuestro pecado, nos hemos arrepentido y lo hemos aceptado en nuestro corazón y hemos decidido seguir sus mandamientos, bautismo y entonces participar en la cena del Señor. Todo eso, hermanos. Entonces, para recordar, ¿por qué celebramos la cena del Señor? Punto número 1, para recordar. 1 Corintios 11, ese es el texto que siempre se lee
para hablar de la cena. Dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. ¿Y luego qué dice? Hagan eso. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Él está diciendo, hagan esto en memoria de mí. Algunas mesas, y seguramente esta, pero si le quitáramos el mantel, dice, en memoria de mí. Es para acordarnos de Él. Entonces, el primer punto es para recordar, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. O sea, la primera razón por la que se celebra la cena, hermanos, es para recordar. Vamos a ver. En Éxodo 12:14 empezó esta práctica con el pueblo judío de cuando, ¿se acuerdan que les dijo, maten un cordero, pónganlo en los dinteles de su casa, va a pasar el ángel de la muerte y ustedes ni se preocupen, todo va a estar bien? Esa práctica, hermanos, empezó en Éxodo 12. Este es un día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Será un estatuto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Eterno, pues por siempre. Eso es. Entonces se vino haciendo eso y es lo que fue a celebrar nuestro Señor Jesús a Jerusalén cuando lo aprendieron y ahí lo encarcelan, lo crucifican y todo. Él fue a celebrar la Pascua. Esto es lo que fue a hacer él. Pero cuando él lo hizo, hubo algo diferente. Él dijo, mi sangre es el nuevo pacto. O sea que el anterior ya no va a funcionar. Ahora hay un nuevo pacto, que es mi sangre, mi carne, que va a ser, y ahí les da todo. Voy a ser entregado por ustedes, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Aquí lo que está pasando es que hay un antecedente de celebrar. Desde Éxodo, cuando llega nuestro Señor Jesús con sus discípulos, dice, hagan esto en memoria de mí. Ahora de nuestro Señor Jesús. Entonces ahí empieza. 1, para celebrar. 2, punto número 2, para regocijarnos. Punto 2, para regocijarnos. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Hermanos, esto es un motivo de celebrar que haya un nuevo pacto. Porque antes de nuestro Señor Jesús, ¿qué había? La ley. Llega nuestro Señor Jesús y ahora vivimos bajo su gracia. Gracia es recibir algo que no lo merecemos. Y ahí entramos todos, hermanos, hasta usted. Todos entramos ahí. Entonces, no solamente, hermanos, lo hacemos para recordar, porque Él nos dijo, háganlo en memoria de mí, sino 2, para regocijarnos. Yo, hermanos, con todo mi currículum que traigo, yo no me presentaría ante los de la ley. No paso, hermanos. No paso. En la calle me quedaría yo. De verdad, ya hagan de mí lo que quieran. ¿A qué me presento? Si nada más con que me pregunten de los últimos 30, bueno, vámonos más para atrás, pero no, hermanos, la ley era bien dura que era la ley, apedreaban, mataban, no, ¿quién se libraba? Por eso vino nuestro Señor Jesús, no más por la ley, sino ahora por su gracia. Entonces, no solamente es para acordarnos, que Él mismo dice, háganlo en memoria de mí, sino ¿para qué? Para regocijarnos, porque es el nuevo pacto en mi sangre. Está precioso, hermanos. ¿Estamos bien? Dice Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. ¿Qué es un mediador, hermanos? Alguien que está entre nosotros, en este caso, y Dios. Mandó a su propio Hijo para que Él se sacrificara por nosotros. Si usted no lo ve con mucha delicadeza eso, hermanos, está en el lugar equivocado. Y está perdiendo su tiempo viniendo a la iglesia, hermanos. Porque ese es el mensaje
del Evangelio. Y si no lo entendemos, hermanos, jugamos con el nombre de Jesús, queremos jugar a ser cristianos, nada más los domingos y cuando vengo. No, eso no es ser cristiano, hermanos. Hubo un costo para que usted y yo tengamos la esperanza y la confianza de la vida eterna. ¿Sí estamos bien, hermanos? Entonces, el nuevo pacto, hermanos, es un motivo de gozo. Por eso cuando pasamos y tomamos la cena, hermanos, venimos gozosos, porque decimos, Señor, si mañana tú me llamas, si mañana vinieras, o mañana me llamas, Señor, yo me voy contigo a la eternidad. ¿Verdad? Hebreos. Número 3. No solamente es para recordar, para regocijarnos, pero para arrepentirnos. ¿Cómo funciona la cena del Señor para arrepentirnos? Vamos a ver, ¿qué dice la palabra? Seguimos 1 Corintios 11, 27 y 28. Todo está aquí, hermanos. 1 Corintios, capítulo 11, aquí dice, por lo tanto, y aquí está lo importante, ¿se acuerdan que les hablé de lo importante que es el cuerpo? Porque es el templo del Espíritu Santo y hay que tener cuidado. Dice, por lo tanto, cualquiera, pongan atención aquí, este es el mensaje, hermanos. Cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Está claro o hay ahí algo que no le entienden, hermanos? Se los voy a repetir. Se están durmiendo. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Yo he visto, hermanos creyentes que pueden pasar a tomar la cena y no pasan. Y luego yo les pregunto, ¿cómo está, hermano? No, dice, no pude tomarla. Porque el mismo Espíritu Santo, hermanos, nos redarguye. Mira, tranquila vas a pasar. Y ya confesaste, ya te arrepentiste de tu pecado, lo que andas haciendo, que nadie sabe, pero que Dios y tú sí saben. Por eso es lo que les digo, que antes en la tradición, yo pasaba y si había en la tarde, iba en la tarde otra vez. Pero yo no tenía a Jesús en mi corazón. El Espíritu Santo no vivía en mí. Ahora no. Hay veces, hermanos, que hay personas, hermanos, que no pueden alabar al Señor. No porque no quieren, no pueden. El pecado. Justo cuando usted quiere alabar al Señor, dice, hey, ¿te acuerdas lo que acabas de hacer? Y el Espíritu Santo nos redarguye. Y aquí está, hermanos. Juan 16. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Fíjense, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y es cuando uno que aceptó al Señor, hermanos, confesó su pecado, nos arrepentimos, un día levantamos la mano, nos pusimos de pie y decimos, yo quiero aceptar al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Nos pusimos de pie, después fuimos bautizados. La vida ya no es igual, hermanos. Jamás vuelve a ser igual. Porque antes lo que hacíamos, hasta nos gozábamos en eso. Pero después de haber aceptado al Señor, uno ya no quiere volver ahí, hermanos. Ya no. El Espíritu Santo nos dice, ahí no, Nicolás, no más. De ahí te saqué. No más. Y es precioso, hermanos, porque cuando dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa,
Ese es un momento especial, hermanos. Yo sé que todos tenemos nuestro devocional, leemos la palabra, confesamos, es decir, tenemos nuestra vida cristiana, espiritual, vamos todos los días haciendo algo. Pero cuando vemos esto, cuando vemos una réplica de la corona de espinas que le pusieron a nuestro Señor, esta es una réplica, hermanos. Cuando vemos todo eso y sabemos de dónde venimos, no somos dignos de tomar eso. Y mejor no tomarlo, a tomarlo indignamente. Lo bonito, hermanos, es que ya no estamos en ese tiempo donde teníamos que hacer cosas para tener acceso a esto. No, se puede hacer en silencio, en su rinconcito, ahí donde está usted. Si usted va a pasar a tomar la cena, ahí donde está, antes de tomarla, vamos a tomar un tiempo para confesar a nuestro Señor qué es lo que está pasando con nosotros. Arrepentirnos, y entonces si nos formamos, vamos pasando a tomar la cena. Pero no nada más así indignamente, hermanos, no. La importancia del cuerpo, ¿se acuerdan que les hablé al inicio? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Así que, hermanos, vamos a escuchar un canto que nos va a ayudar mucho a meditar acerca de la importancia de la cena del Señor.
Jesús.